Todo el que alguna vez ha construido un nuevo cielo encontró antes el poder para ello en su propio infierno. Esta es una frase que recuerdo haber leído en la genealogía de la moral de Nietzsche y reflexionaremos un poco acerca de esto en el episodio de hoy. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio número 127. ¿Qué tal? Se pasa el tiempo de verdad volando. El título del día de hoy, No puedes lastimarme. Y hace alusión a que leí un libro en esta semana de David Goggins que lleva el mismo título, No puedes lastimarme. Me llamó la atención porque, hace tiempo estaba yo navegando en una de las redes sociales que menos consulto, que es Instagram. Y digo esto porque remonta en importancia que me encuentre algo valioso ahí. Y así, un perfecto desconocido, ni siquiera con todo respeto, las personas que sigo en Instagram, sino en la lupita, ya sabes, donde hay imágenes al azar, sale un joven agradeciendo enormemente a David Goggins haber escrito este libro. Fue suficiente para que me llamara la atención, adquirí el libro y lo leí. Repito, el título del libro se llama No puedes lastimarme, de este extraordinario ser humano que yo no conocía acerca de él. Y en esencia es un libro autobiográfico. Es una catarsis. Yo claramente en mi deformación profesional percibo claramente una catarsis en donde un ser humano que sin lugar a dudas es extraordinario, pues revela todas las dificultades por las que tuvo que pasar para lograr el éxito que de verdad él logró. Hoy David Goggins es un gran atleta. Es un corredor estadounidense de ultramaratón, ciclista de ultradistancia, triatleta, orador motivacional y autor. Es un SEAL retirado de la Armada de los Estados Unidos y exmiembro del Partido Táctico de Control Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que sirvió incluso en la guerra contra Irak. Cuando tú ves estas credenciales de David Goggins, cualquiera diría, caray, es un ser humano casi sobrenatural. Sí. Pero más impresionante es cuando descubres su pasado. Si quieres leer el libro, pues adelante. Es una historia trágica, drama, pero de verdad sangran algunas páginas. De verdad, lo tuve que leer con mi técnica de lectura veloz, porque sí, yo no soy muy dado al drama, pero de verdad son unas historias del pasado, ya sabes. No te quiero spoilear el libro, pero si te gustan las historias biográficas de transformación del máximo fracaso a un gran éxito, este libro está indicado. No puedes lastimarme. Y si tú, al igual que yo, no eres muy dado al drama, pues mejor nada más saca algunas reflexiones del podcast de hoy. Es una transformación, es la historia de una transformación extraordinaria, porque con estas credenciales quizá te resulte difícil alcanzar a creer cómo pues este personaje tuvo una infancia, lo que le sigue de trágica, de verdad, una vida en donde pues como muchas como las de hoy, ¿no? Ya sabes, viviendo en una casa que por afuera se veía una familia bonita, por afuera de la casa, pero entrando a la casa era una tragedia porque los hijos eran tratados, más que hijos, eran tratados como empleados. Sube, trae, veme, arréglame, límpiale. Y bueno, al ser él una persona de color, ahorita que el tema sigue siendo candente, iba a decir está de moda, pero caray, parece que es de toda la historia de la humanidad, la discriminación racial. Él fue, por supuesto, discriminado en la escuela, no tuvo el aprovechamiento determinado y por supuesto que no pudo con los estudios, ya que no tenía la capacidad metabólica, la pésima alimentación que tenía. Y
Y bueno, al ver cómo, ya sabes, la familia, el padre golpeador, alguna ocasión él se enferma, de esas historias de él se enferma, se le infecta un oído tremendamente, los remedios caseros no son suficientes, la mamá lo lleva al médico y al regresar, cuando el papá se entera de que lo llevó al médico, bueno, le da una reverenda madriza a la mamá por haberse atrevido a gastar dinero por llevar al hijo al doctor. Y es una escena que se le queda en la mente a David de una manera impresionante. Bueno, ya sabes, también el abuso hacia la mujer, de alguna manera ella logra con el paso del tiempo convencer al esposo de que le diera una tarjeta de crédito, una extensión, y con eso se escapan David y ella. Cualquiera diría, por fin se salieron de ese infierno, porque hay personas que precisamente son el infierno para otras. Y lo grave es que algunas personas permanecen ahí en vez de salir corriendo, pero bueno, esta logró sacar la fuerza, le llegaron al límite del hartazgo para que de ahí sacara la fuerza, y cualquiera diría, por fin se liberaron del infierno. No, pues para entrar a otro, porque pues la tarjeta se acaba, el dinero se acaba, unas carencias, ya sabes, espantosas, de ahí que jamás puede llegar a lograr un estudio. Las pocas veces que va a la escuela, una discriminación, ya sabes, amenazas escritas en su cuaderno, de verdad espantoso. Él busca pues tener algún tipo de ingreso y limpiando, desinfectando algunos restaurantes, se enferma otra vez, llega a vivir constantes enfermedades. Y bueno, aquí el desafío es que hasta cuando llega a ir un doctor le dice que tiene alguna tendencia genética a un tipo de anemia. O sea, de verdad, con todo respeto, es una tragedia de le llueve sobre mojado este ser humano que de verdad es extraordinario al cómo llega a transformarse. Pero ¿a dónde voy? Quiero rescatar en este mensaje algo que todo mundo hemos vivido. ¿Qué tanto soportamos una tragedia? Porque la historia de David es extraordinaria y se convierte en un atleta. Me llama la atención dos cosas que quiero compartirte hoy aquí como parte de filosofía Alejandro Ariza, siempre enfocado en buscar algo bueno que nos ayude a crecer como personas, a superarnos. Y me llama la atención que en una de sus peores tragedias, que de verdad se enferma luego del corazón y luego descubre que no puede ni siquiera oxigenar bien su cuerpo, se tiene que someter a 2 cirugías. No. Mal. Y por supuesto tuvo una relación de pareja, por supuesto no duró ni 6 meses. De verdad, yo seguía leyendo, decía, bueno, cada capítulo es peor, de verdad, cada capítulo es peor. Pero llega un momento que yo quería saber qué hizo este hombre para salir de una tragedia tan grande y convertirse en una figura que representa pues una transformación a uno de los más grandes éxitos, de verdad, de extremo a extremo. Bueno, hay un momento que, con todo respeto, quizá solamente el lector avesado y que esté con una curiosidad tremenda, ¿dónde se encuentra el punto de transformación, el turning point? Pues resulta que en uno de los momentos en donde él se encontraba pues prácticamente tirado en la sala pensando que quizá la vida no podría ser peor, de verdad, diciendo de verdad, hasta cuando yo leí el libro, déjame que te platico, yo leí el libro y por ahí me acordé de una frase de un psicoanalista amigo mío que decía, hay personas que no están preparadas para vivir, no están preparadas para esta vida. Es una frase que algún día analizaré en otro podcast porque es muy fuerte la implicación, pero me hizo evocar, como recuerdo esa frase de un amigo psicoanalista al estar leyendo este libro, porque cada capítulo decía, bueno, qué tragedia, el siguiente, era peor, bueno, dijo qué tragedia, el siguiente era peor, y era peor, y era peor. Bueno, una ocasión en que estaba él
tumbado, incluso débil físicamente, muy mal. De repente está viendo el televisor y surge un anuncio en donde se le invitaba a la persona televidente a ser parte de el SEAL, que es un equipo de la Armada de los Estados Unidos, y algo hizo clic en él. El libro no dice más, ¿eh? De hecho, el que lo escribe como autobiografía no revela más y sorpresivamente no necesita revelar más. Algo hizo clic cuando vio los cuerpos de esos atletas, el honor de esos atletas, la misión de esos elementos de la Armada de los Estados Unidos y siente en su interior el deseo. La lógica más elemental, incluso el metabolismo de su cuerpo, el cuerpo que tenía, cualquiera diría, de verdad, espérate el siguiente comercial, a ver si ves otra cosita. Y algo, bueno, y fue, fíjate, hizo un clic tal ese comercial que se da la búsqueda en su ciudad de el representante que pudiera ser, pues, quien le ayudara. Ya para ese entonces estaba tan enfermo David, que incluso se había dejado ante tanta tragedia, empezó a comer una forma con el fin de, ya sabes, es muy común, es muy conocido que se puede llegar a comer como una medida antiestrés o queriendo ocultar algo de tu vida, compensando el dolor en los placeres que te puede dar momentáneos la comida. Llegó a más de 140 kilos. Y así, con 140 kilos, es que quiere ser parte de los atletas de la Armada de los Estados Unidos por algo que hizo clic. Pero fíjate, lo que yo quiero dramatizarte es que a veces, contra toda lógica, hay algo en el cuerpo humano que te dice, tú puedes, contra toda lógica. Al grado que cuando va a las oficinas de reclutamiento, también algo siente el guardia en jefe y le dice, bueno, podrías intentar, nada más que si te pediría que tendrías que bajar a menos de 88 kilos antes de 3 meses, que es cuando podemos hacer otra serie de reclutamientos. Y si lo logras, pues se podría valorar. Y le dijo más cosas. No escuchó más. En ese instante se pone la tarea y, bueno, empieza a relatar en este libro autobiográfico algunas estrategias que él da. Por ejemplo, levántate temprano. Y esto es precisamente porque él ya había encontrado, para empezar a salir adelante, algún tipo de trabajo de oficina normal de 8 horas, de un horario. Y aquí hay 2 opciones. Una la de quejarse, una típica queja de millones de personas. Es que no tengo tiempo. Entonces él dijo, me levanto a las 4 de la mañana. Y si a las 4 de la mañana empiezo a hacer bicicleta y empiezo a hacer ejercicio y empiezo a desayunar algo rápido y hago más ejercicio, ya llego luego al trabajo alrededor de las 7 de la mañana. Y entraba muy puntual. Y son de los hallazgos y descubrimientos que la gente, como David, empieza a hacer, en donde cuando quieres algo, fíjate, cuando quieres algo, no hay límite de tiempo. De hecho, yo, Alejandro Ariza, en varias de mis conferencias he confesado una definición de tiempo que a mí me hace mucho sentido y en la que yo creo. El tiempo no es otra cosa más que una medida de interés. El tiempo no es algo que mide el espacio entre 2 eventos que se suceden. No. Encuerando el alma, el tiempo es una medida de interés. ¿Te interesa? Le dedicas tiempo. ¿No te interesa? Encuentras pretextos para no hacerlo. Específicamente, no tener tiempo. Se levanta temprano. Bueno, el hecho es de que baja los kilos que necesitaba en 3 meses. Los baja. Y lo aceptan. Y bueno, empieza también a vivir una discriminación ahora dentro del entrenamiento de los SEAL. Pero llega a transformarse de una manera impresionante. Y bueno, para colmo, siguen las tragedias. De verdad es un libro que me urgía terminarlo porque se daña una rodilla, se le rompe un tobillo, se somete a cirugías y cualquiera hubiera dicho, güey, ya, esto no es lo tuyo. E insiste. Es una historia de perseverancia también muy impresionante.
Pero voy a llegar a un punto quizá esencial del mensaje que nos da David Goggins, quien se transforma de la tragedia más impresionante a un éxito de verdad no menos impactante, a través de la autodisciplina, de la perseverancia, de la fe, del agarbo, de las agallas y muchas estrategias que nos da. Sin embargo, hay una parte fundamental que nos habla de lo que él cree es la cantidad de sufrimiento, dolor y tragedia que un humano puede soportar. Una cifra muy interesante que déjame compartírtela después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta a el podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy, de verdad, analizando uno de los temas que a mí más me han impactado, que es el análisis muy breve de este libro, la autobiografía de David Goggins, No puedes lastimarme, que bueno, es el título que él elige para su autobiografía, dedicándoselo a la vida. Imagínate atreverte a decirle a la vida, no puedes lastimarme, cuando ha vivido una cantidad de tragedias que dices, Dios guarde la hora, divino rostro, huesos de los mártires, santo sepulcro, rosca de reyes. De verdad, te lo digo sin dramatizar, si te atreves a leerlo, ya no sabes. O sea, cada capítulo dices, ¿cómo puede aguantar más? O sea, ya no puede ser la vida peor. Y así es que logra este hombre transformarse tanto física como emocional, como intelectual y económicamente, como pocos lo han logrado en la vida. Por eso se me ocurrió, como si este podcast fuera capítulo de uno de mis libros, bueno, pues el epígrafe, que sin duda lo enmarcaba perfecto, es aquella frase que evoqué cuando hace muchos años leí de Friedrich Nietzsche en La genealogía de la moral: todo el que alguna vez ha construido un nuevo cielo encontró antes el poder para ello en su propio infierno. Y sí, parece que tú y yo y cualquier ser humano, si somos muy honestos, en los momentos de mayor crisis en nuestra vida, la crisis la podemos reinterpretar de tal manera que resulte en un efecto catapulta. Déjame repetirte esto. Tú y yo y cualquiera hemos vivido crisis. Y de hecho, por supuesto que el libro, no lo puedo negar, pues como toda fuente de información, como el programa de televisión que le hizo clic a David, como un podcast para alguna persona, como un programa de televisión, como un libro, como una conferencia, cualquiera podemos sentir un clic y decir, parece que me está hablando a mí. Y sí, efectivamente, la vida usa cualquier vía de comunicación. Dios usa a cualquiera de sus criaturas para comunicarse con otra de ellas. En esto creo. Y por eso, cuando llegas a comprender cómo funciona este fenómeno, alcanzas a entender con cierta claridad que no existen los accidentes. Precisamente
tenía que haber prendido el televisor David en ese momento para ver el anuncio de los SEALs, sentir un llamado, o alguien escuchar un podcast para sentir esperanza, o alguien leer un libro para por fin decidirse a cambiar, o escuchar una conferencia o una canción o la plática y una conversación con un maestro o con un familiar determinado que te hizo clic. Y algo despierta en ti, y la crisis existencial, económica, de salud que cualquiera de nosotros podemos vivir, cuando gracias a la información que recibimos la podemos reinterpretar, que es un don del ser humano, la libertad para interpretar las cosas, y podemos darle la vuelta a una crisis y convertirla en una auténtica bendición. Y creo que tú y yo y muchas personas que hemos vivido una crisis, yo aquí podría describir varias mías que no es mi estilo porque las palabras le dan poder y no quiero evocarlas, pero vamos, yo mismo, Alejandro Ariza, he vivido crisis que Dios guarde la hora, nadie se las puede imaginar, pero al reinterpretarlas se convierten en un efecto catapulta, y en vez de que te hunda más, te levanta contra toda lógica. Mediante el poder de la reinterpretación, la crisis te levanta. La crisis te lanza a la conquista de un cielo. ¿Pero cómo? Pues el poder lo sacas del infierno. Cuando dices se acabó, ya no más. Y algo que me llama la atención, que de verdad rescato quizá como una de las reflexiones más personales de David Goggins, cuando dice, él le llama a este concepto la ley del 40%, el fenómeno del 40%. Y fíjate que de una vida tan trágica que vive, cuando hoy por hoy pues llega a transformarse tan extraordinariamente, él tiene un cálculo muy subjetivo, en donde afirma que cuando el ser humano sufre, incluso a niveles extremos, cuando mucho es el 40% de lo que alcanza a soportar. O sea, si te está doliendo el alma y de verdad sientes que ya prefieres morir, todavía aguantarías otro 60% más, según David Goggins. Y déjame que te diga, me hizo pensar que no sé de dónde saca el porcentaje, porque esto me suena mucho a aquella frase que también es un concepto que es muy conocido, muy citado por millones de personas a lo largo y ancho del mundo, en diferentes libros, conferencias, videos motivacionales, en donde dice: el ser humano solamente ocupa no más del 10% de su capacidad del cerebro. Eso es un mito también, porque mira, voy a desmoronar y a deshacer este concepto que es muy, de seguro lo has escuchado. El ser humano no usa no más del 10% de su cerebro. Escucha esto. ¿Cómo pitos vamos a saber el 10% si para tener el 10% necesitaríamos saber cuánto es el 100%? Y una vez que supiéramos cuál es la capacidad total y absoluta del cerebro, saber el 100%, observamos qué tanto se usa y ahí podríamos decir, efectivamente, es el 10%. Pero nadie sabemos en el mundo cuánto es la capacidad total, el 100% del cerebro. Por eso, a partir de hoy, cuando tú oigas por ahí, el ser humano solamente ocupa un poco menos del 10%. ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde? Eso nadie lo puede saber. Creo que sería más prudente decir que usamos una capacidad menor a la que posiblemente tengamos. Eso se oye más prudente, más creíble, más cierto, más auténtico. Pero pues, tú sabes que cuando una mentira se repite el número suficiente de veces, se empieza a percibir como verdad. Por eso esta frase que se empezó a decir en los foros, en las conferencias, en las convenciones, en los libros, en varios autores motivacionales, menos del 10% del cerebro. Pues ya medio mundo lo dijo y es falso. Y ahora, en este instante, aquí, en el podcast de Alejandro Ariza, acabo de desmoronar esa idea, deshacerla, pulverizarla, con una lógica elemental de matemáticas. Bueno, más o menos así está la cifra de nuestro querido David Goggins cuando dice: el sufrimiento más extremo al que puede llegar el ser humano no es más que el 40%. O sea,
resistes más. Yo no sé, porque también resulta el mismo fenómeno. Yo creo que nadie puede decir en la historia universal de la humanidad, si juntamos a la gente que ha sido torturada, lacerada, con dolor físico, emocional y alma, todo, imagínate llevar el dolor al extremo, ese es el 100%. Entonces, si ahora eso lo comparamos con la vida de David, pues es más o menos el 40%. También es igual de absurdo. Lo que sí le compro es el concepto. Sin cifras. Usted puede aguantar más. Ese es el mensaje. Usted puede aguantar más. Y si llega ahí, pues otra vez, usted puede aguantar más. Y si llegas ahí, otra vez, usted puede aguantar un poco más. O sea, podemos seguir estirando y estirando y estirando y uno va dando, ¿eh? Esto es ya como las cifras de el pico de contagio del COVID en México por el subsecretario Gatell cuando dice la siguiente semana es el pico de contagio, y eso lo puedes leer en cualquier semana. O sea, ya es así. Más o menos. El hecho es de que si tú observas tu pasado, estoy seguro que has tenido momentos, ya sabes, de esos que casi no le platicas a nadie por prudencia, por ser algo muy personal, de unas crisis. En mi trabajo como terapeuta, pues ya te imaginarás que dado mi trabajo, el acceso que tengo a escuchar historias de crisis que cuando me las platica el paciente dices, pero de verdad es un casi milagro que llegue aquí a estar frente a mí platicándome esto. ¿Cómo lo soportó? Bueno, pues ahí está. Tan lo soportó, que ahí está enfrente de mí, sentado cómodamente, describiendo la historia más trágica que un humano pueda vivir. Y así, bueno, te puedo, en mi trabajo, imagínate, contar cualquier cantidad, y en mi propia vida también. De repente volteo hacia atrás y dices, ¿pero cómo aguanté? Pues para que veas. ¿Pero cómo? Pues porque se estira y no se rompe. Ese es el gran desafío. ¿Tú crees que dices, ahora sí me voy a quebrar para darte la sorpresa de que no, ¿eh? Y por más que tú, estoy seguro, en más de una ocasión hayas afirmado, ahora sí, esto me quebró. Pues quizás sea más una descripción metafórica de un gran dolor del momento, porque aquí sigues. O sea, se asoma mucha verdad en el porcentaje que comparte en sus lecciones de vida que da hacia los últimos capítulos David Goggins, el soporte del 40%, o sea, el máximo nivel de sufrimiento es cuando mucho el 40%, o sea, todavía tienes mucha capacidad, y creo que podemos rescatar, y quiero sembrarlo en ti como se sembró en mí, esta de verdad extraordinaria reflexión que nutre de esperanza a el alma. Podemos aguantar mucho más. Y además, si a esto le aumentas que la vida misma es un vector, si tú vas a investigar, si tú recuerdas tus clases de física y buscas o te acuerdas de la definición de un vector, pues un vector es un ente matemático como la recta. Pero un vector se representa mediante un segmento de la recta orientado dentro del espacio. Esa es una línea con un sentido. Eso es un vector. Tú puedes pintar una línea, pues es una recta, pero si le pones una flechita, o sea, ya sabes, como el piquito, eso ya es un vector. ¿Y a qué me refiero con que la vida es un vector? Pues tiene una dirección. La vida tiene una dirección y es hacia adelante. Por eso, cuando tú entiendes a cabalidad esta propuesta que yo he tenido en varias de mis conferencias, que la vida es un vector y es hacia adelante, y nada más, de ahí que sea absurdo ir en contra de la vida misma, cuando uno empieza a recordar, cuando uno empieza
a sentir dolor, angustia por algo que ya sucedió. Y si ya sucedió, ya no existe. Incluso sea tragedia o sea éxito. Si sucedió, si está en el pasado, ya se fue. ¿Qué es lo único que deja en tu presente? La habilidad, la experiencia. Porque la habilidad, la experiencia y la transformación humana no se encuentran en la línea del tiempo. Son permanentes. Y entender esto, es como si tuvieras ahora una cruz en donde el vector horizontal es la vida, siendo un vector y siempre es hacia adelante. Pero la línea vertical es el eterno presente que se va modificando mediante el empoderamiento que te dan tus propias experiencias. Todo lo que has vivido te conforma como el presente, el eterno presente que se mejora día con día. Y que si lo ves, las fracturas, los golpes, las rupturas, las decepciones, las crisis económicas, las enfermedades prácticamente mortales, las decepciones amorosas y un sinfín de tragedias se acumulan en experiencia. Y por supuesto que el ser humano puede, mediante la reinterpretación y capitalización de ellas, convertirlas en catapulta, que te hacen cada vez más capaz de soportar los embistes naturales y normales de la vida. Y quizá de esta manera sea que la vida tan amenazante al principio podría empezar a resultar más llevadera. Sabiendo que vivamos lo que vivamos, la vida sigue y nada la detiene. Y es un vector con un sentido y nada más es hacia adelante. La vida es hacia adelante. Por eso, una de las posturas más sanas es entender que valdrá la pena empezar a reflexionar a partir del aquí y del ahora. Haciendo lo que puedas con lo que tienes. Pero ya. Y en vez de lamerte las heridas recordando ese trágico pasado, saber que hubo una elección y generó fortaleza. Tanta que sigues aquí. Es la mayor prueba que puedo darte de que la mayor crisis engendró fortaleza. Sigues aquí. Y por eso es interesante el título que el mismo David Goggins, yo siento que le dedica a la vida. No puedes lastimarme. Y quizás sea motivo de otro episodio analizar que la existencia no se acaba con la muerte. Porque quien le tenga miedo a ella, pues no es más que otro ejemplo del origen mismo del miedo. El origen del miedo es la ignorancia. Y cuando no sabes que la existencia continúa, incluso después de la muerte, es que a la muerte la ves amenazante. Pero como hace años, muchos años, dijera Raúl Velasco, aún hay más. Espero que hayas disfrutado de la reflexión de este episodio. De verdad, yo hace unas cuantas horas te voy a confesar que en mente no tenía claro qué compartirte el día de hoy. Y algo en mi interior me dijo, caray, si leíste en esta semana ese libro, saca las 2 lecciones más importantes. Hay señales de destino, como el momento en que David, en uno de los momentos en donde más acumulación de tragedia tenía, ¡pum!, se le aparece un anuncio en televisión que le hace un llamado y lo siente claramente en su interior, hacia arriba,
Y empiezan lecciones de perseverancia, de tenacidad, de estrategias de levantarse temprano, pagar el precio y empezar a recibir los beneficios que da siempre la propia transformación personal. Y número 2, sí, uno puede aguantar más. Mucho más. Mi nombre es Alejandro Ariza y de verdad espero que disfrutes de estos episodios, y si encuentras algo valioso en ellos que bajo tu criterio puede ayudarle a otra persona, comparte este podcast en tus redes sociales. Compártelo con familiares, con amigos, porque tú no sabes si un episodio como estos era la señal de destino que aquella persona que lo escuche le siembre esperanza y fuerza para continuar. Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.